Ok, buenas tardes, Profe, estudiantes. disculpa, ¿no quiere que grabe? Sí, claro, tú me grabas como respaldo. ¿Tu nombre cómo era? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo Allende, ya. Permití grabar, ya. Esta es la clase del día lunes 15 de junio. Usualmente las clases de los lunes son de cátedra, ¿no es cierto?, de materia. Pero como tenemos una prueba esta tarde a las 6, voy a trasladar la clase de ejercicio del día miércoles y va a ser ahora. La clase de ejercicio ahora y el día miércoles paso materia. Ok, bien, entonces ya hicimos algunas movidas con la cámara para que se viera bien. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es responder preguntas de preparación para la prueba. Eh, ok, entonces, preguntas, estimados muchachos. ¿Tienen preguntas? yo tengo preguntas, profe. Déjame ir a buscar mi tablet. Te apuesto que me van a pedir la tablet, ya. Exacto. Ya, aquí está la tablet. ¿Qué capítulo? Es, Capítulo 3. sí, página, creo que era 19, Página 19, creo. página 57 del libro. 19, Ah, sí, 19 del PDF, 57 del libro. Ya, ¿cuál en particular? el 5 y el 5, el 3 y el 4. El 5, partes ¿cuánto? 3 y 4. 3 y 4. 5, 3 y 5, 4. Esa es la pregunta que me hizo el estudiante. Tenemos que resolver el problema de la página 57, 5.3 y 5.4. Entonces la parte 3 dice lo siguiente. Profesor, ¿qué página del PDF es? A 19. PDF, página 19. Ok. Entonces el problema 3 dice el dominio de R interese. Hay que demostrar que está contenido en el dominio de R intersectado con el dominio de S. Y después hago la parte 4. Esa es la parte 3. Ok, entonces, como el problema aquí es demostrar que un cierto conjunto está contenido en otro, la demostración consiste en tomar un elemento arbitrario, sea... bueno, esta es la relación R y la relación S son relaciones... Come on, enter. Yeah, ok. Son, R y S son relaciones de A en B, entonces como estoy hablando del dominio, tengo que dar una letra A chico porque está en A. Pero digamos que tomemos un elemento que está en el conjunto de la izquierda. Dominio de R de interés, ¿ok? Entonces, por demostrar que el A pertenece al dominio de R y también al dominio de S, porque si pertenece si pertenece a ambos el dominio de R y el dominio de S, entonces va a estar a la intersección y viceversa. O sea, estar en la intersección es equivalente a que este elemento va a estar en el dominio de R y en el dominio de S. ¿Ya? Entonces, como el A pertenece al dominio de R interese, ¿qué significa eso? Existe un B en B
tal que A está relacionado con B con respecto a esta relación, que es la intersección. Esa es la definición del dominio. Que el A está en el dominio de esta intersección de relaciones, que es una relación por derecho propio, y el A está en el dominio de esta relación significa que existe un B, tal que el A está relacionado con B de acuerdo a esta relación. Es decir, ¿pero qué significa esta notación? Es decir, A, P, el par ordenado está en R, interese. Bueno, pero como este par ordenado está en R y también en S, porque está en la intersección, entonces ¿qué concluimos? Que AB está en R y también que el AP está en S. ¿Ya? Porque el par ordenado está en la intersección. R y S, y estar en la intersección significa estar contenido en el primer conjunto y en el segundo al mismo tiempo y viceversa. Entonces está un sí, solo sí. Como, como A, B pertenece a R, usando esto, ¿qué significa que el A, B esté en R? Significa que el A está relacionado con B de acuerdo a R. ¿Ya? Entonces significa esto que A está en el dominio de R. ¿Por qué? Porque existe un B, el mismo de antes, tal que A, B está en R. Bien. Y aquí uno puede repetir el argumento como A, B está en S, entonces el A pertenece al dominio de S. Y eso es lo que había que demostrar, porque el A estaba en el dominio de R y también en el dominio de S. Y ahí está la demostración completa. De la parte 3. No sé, Diga. pero ahí uno no se podía devolver, ¿o sí? No, porque si pudiera revolverme significaría que son iguales, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero no son iguales. Veamos un contraejemplo. ¿Ya? Entonces, solamente puedes tú demostrar que el dominio de R interese está contenido en el dominio de R, intersección con el dominio de S, pero no al revés. Porque lo que pasa es que, mira, no voy a dar un ejemplo específico, pero ve que es razonable. Si yo tomo un elemento, entonces observación. Si A está al lado derecho, ¿ya? Yo quisiera probar que está en el lado izquierdo. Veamos si es posible. ¿Qué significa esto? Que dice el A, esto es equivalente a decir que el A está en el dominio de R y el A está en el dominio de S. Entonces, ¿qué implica esto? Que, bueno, como el A está en el dominio de R, existe un B en B, tal que A, B está en R. Y como el A está en el dominio de S, ¿ya? Como está en el dominio de S, existe un, bueno, no puedo llamarle, no tengo ningún derecho a llamarle B de nuevo porque podría ser un B diferente. Bueno, existe B' en B, tal que A, B' pertenece a S. ¿Ya? Entonces, si yo pudiera tomar el mismo B, obtendría que A, B está en R y en S, y entonces tendría que A, B está en R interese, y podría devolverme. ¿Ya? Porque podría devolverme acá, que A, B está en R interese. Pero lo que pasa es que yo no tengo ningún derecho a elegir el mismo B. Aquí puedo ser B y aquí B'. Entonces no puedo devolverme, lógicamente. ¿Ok? Ya. Y podemos dar ejemplos específicos. A ver, veamos, tratemos de diseñar un ejemplo, a ver si me funciona este. Puedo tomar un círculo que esté centrado aquí y uno más chico que esté centrado acá. Veamos si esto me funciona. Bueno, este es R, este es S. Y aquí tengo, bueno, este quizás no me funciona este porque me va a dar justo en igualdad. Estoy trabajando a ciegas, ¿ya? R interés está ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí el dominio de R, entonces veamos, a ver, y ¿qué pasa si yo pongo eso? Podríamos hacer, bueno, un poquito más abajo, a ver, si hago esto así, y el otro círculo es así, ambos círculos. ¿Ah? Este no parece que fue un círculo, está feo el dibujo.
el círculo centrado por acá. Y el otro está centrado en el origen. Ok, entonces, aquí tengo R intereses. Y el dominio de la intersección al dominio, bueno, para allá lo tendría yo que... Entonces yo para graficar el dominio de este, tendría que tirar esa línea y esta línea. ¿Ya? Y entre esas dos líneas verticales estaría el dominio de la intersección. ¿Ya? Y bien, ¿y qué pasa? Entonces, este intervalo es el dominio de R interés. ¿Y cuál sería el dominio de la S? Tendría que lanzar esta línea y esta línea. ¿Ya? Entonces esto sería, capaz que aquí me dé justo la igualdad. Ya está el dominio de S. Y el dominio de R será entre este y este. Entonces quizás este es un caso donde sí hay igualdad, porque el ejemplo, Jesus Christ, el ejemplo no es bueno. ¿Ya? Entonces este ejemplo no es bueno, podríamos hallar otro, a ver. Vamos a ver si se me ocurre otro. Bueno, voy a pasar mucho tiempo capaz que tratando de encontrar un contraejemplo, así que quizás sería mejor pasar a la siguiente pregunta. Intenten hacer algo así, pues a ver si funciona con esto. Ya. Entonces, aquí a lo mejor va a ocurrir lo mismo, no lo sé. Pero no quiero perder tiempo en eso. Respondamos otra pregunta. Otra pregunta, ya. Tal. No entendí, o sea, ¿qué está buscando en Un contraejemplo. En los no, dibujos, no, en el ejercicio en sí? el ejercicio solamente dice que hay que demostrar que el dominio de la intersección está contenido en la intersección de los dominios. Eso es todo. Y la pregunta fue, profe, ¿son iguales o no? Y yo estaba tratando con los dibujos de hallar un contraejemplo. Un contraejemplo, es decir, ¿qué significa hallar un contraejemplo? Hallar un elemento acá, ¿ya? Que está al lado derecho, pero que no está en el lado izquierdo. Por eso es la razón de todos estos dibujos. Pero en estos ejemplos, como no tenía preparado este ejemplo, ese no me funciona y capaz que este tampoco, pero no quiero yo perder tiempo en diseñar un ejemplo acá porque les va a restar tiempo a ustedes para prepararse para la prueba. ¿Ya? Entonces, discutamos otras preguntas. ¿Qué les parece? ¿Más preguntas? La 4 no la iba a hacer. Ah, sí, también, pero la 4, sí. La 4. La 4 dice... ¿Qué dice la parte 4? El recorrido de R menos el recorrido de S está contenido en el recorrido de R menos S. Esa es la parte 4. Me tengo que dar demostración. Entonces, me tengo que dar un elemento aquí, como son subconjuntos de P, me va a dar un elemento P que está en el recorrido de R, pero no en el recorrido de S. Un elemento a la izquierda y tengo que demostrar que está a la derecha. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que el P está en el recorrido de R. Como el P está en el recorrido de R, existe una A en A, tal que A, B pertenece a R. ¿No? Y B no está en el recorrido de S, porque eso significa estar en este conjunto, estar en el recorrido de R, pero no en el recorrido de S. Como B no está en el recorrido de S, ¿qué implica que no está? Es equivalente a que no estar en el recorrido. ¿Qué significa? Que se viola esta posibilidad. Entonces, para todo
X en A, cambiamos el nombre para no confundirnos ya. Como el B no está en el recorrido de S, significa que para todo X en A, ¿ah? X, B no pertenece a S. ¿Ok? Claro, porque es la negación de que existe un A, existe un X en A, tal que X, B está en S. La negación es que para todo X en A, esto no va a estar en S. Esa es la definición, la negación de la contención. O sea, la negación de estar en el recorrido. Entonces, estas dos condiciones son las que hay que usar. Bien, entonces, ¿qué tengo que probar? Que el B está en el recorrido de R menos S. Entonces, por demostrar ahora, quiero demostrar que, el P pertenece al recorrido de R menos S. Es decir, existe A en A. Le elijo mismo por malicia, porque yo sé que va a ser ese el que me sirve. Pero si quiere le ponemos otro nombre, ¿ya? Existe Y en A, tal que Y, B pertenece a R menos S. Tengo que demostrar eso, entonces existe un Y, entonces intentar Y igual a, es el que yo ya tengo, ¿ya? Entonces la pregunta ¿es cierto que A, B pertenece a R menos S? Porque si así es, entonces ya con este Y igual a A ya obtuve lo que quería, para demostrar que el B está en el recorrido de R menos S. Ok, entonces, ¿será cierto que A, B pertenece a R menos S? Bueno, A, B pertenece a R. Sí, bien. A, B pertenece a R. Entonces, la pregunta es, A, B, digamos, la otra condición es que el A, B no esté. Es cierto que A, B no está en S, porque el A, B tiene que estar en R, pero no en S. ¿Ah? Es cierto que A, B no está en S. Yo digo que sí, de lo contrario, A, B estaría en S. ¿Ah? Pero esto viola esta condición, porque sabemos que el B no está en el recorrido de S. Esto que está aquí viola esta condición, porque dice para todo X en A, en particular para X igual a. El X, B, en particular A, B, no está en S. Entonces no puede suceder esto. Entonces esto también es cierto. Y ahí está la demostración. Y entonces, ahora si ustedes se hacen la misma pregunta, profe, quizá ahora uno de estos ejemplos me sirve. Profe, ¿será cierto que son iguales en realidad? ¿Ya? Entonces, bueno, yo me voy a tomar un P acá, el R menos S que no esté al lado izquierdo. Y parece que me sirve este ejemplo, este dibujo, porque me tomo ese Y. Ese está en B, y este está en el recorrido de R menos S, claro, porque, bueno, debería llamarle Y, debería llamarle P. Este es el P que yo me estoy dando, ya, a esa altura. Entonces la pregunta es, ¿será cierto que el P está en el recorrido de R, pero no en el de S? Claro, porque recuerden que estar en el recorrido de R significa que está incluido entre estos dos intervalos. El recorrido de R es de aquí hasta acá. Entonces este B, como está más abajito del límite superior, está en el recorrido de S. Perdón, de R. Porque este es R. Y la pregunta es, ¿estará en el recorrido de S? No, porque el recorrido de S parte... El recorrido de S, que es un óvalo en este caso, no es un círculo. El recorrido de S está entre esas dos rayas rojas. Y el P, como está arriba, no está. Entonces, este está en el lado derecho. Está en el recorrido de R menos S. Ok, no. Está en el recorrido de ¿y cuál es R menos S? Tengo que ver cuál es R menos S. R menos S es esta parte, negro. R menos S es esta parte, R menos S. Todo
R salvo en la intersección, porque es lo que está en R menos lo que está en S. Entonces la pregunta, ¿el B está en el recorrido de R menos S? Sí, porque este B corresponde con el 0. Está en el recorrido de R menos S. Así que ese está a la derecha. Y ese me sirve, ¿no? Este está en el recorrido, este está en el recorrido de, a la izquierda, está en el recorrido de R, sí, porque es el 0 y corresponde con el B, ¿ya? Y la pregunta, ¿estará en el recorrido de S? No, porque el recorrido de S llega hasta la línea roja nomás y el B está arriba. Entonces ahí encontré ejemplo. Ese es el dibujo, este dibujo estaba malo para el ejemplo anterior, pero para este está bueno. Ok. Así que no son iguales. Pero uno está contenido en el otro, esa era la demostración. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? Yo tengo otra, ¿Ya? pero no sé si si alguien más quiere hacer otra pregunta. El que tenga preguntas nomás, pues no importa Ya. que, Es que tengo una pregunta con ejercicio que no es del libro. no importa, no importa. Eh, Siempre y cuando puedas enunciarlo, yo lo puedo escribir. sí. Ya. Ah, profe, sí tengo una duda. ¿Cuál? Es la última del capítulo 3. El último ejercicio. Sí, el último. Ya, vamos a ver. Wow, no, pero ¿qué te refieres? No, el capítulo 3 tiene 53 páginas. No, pues. Dime la página. Ah. ¿Qué página? Ay, me olvidé la página, pero es de la... No recuerdo. ¿A qué número de ejercicio es? El 8. El 8. Bueno, el último de esta sección es el 10. ¿Realmente quieres hacer Ah, era el 8, perdón, fue que me confundí. Era el 8, es el 8.2. 8.2? La 8.2. Ya. Es el 8.2, página 58 del libro. Ese, sean S y T relaciones de A en B. De A en B. Demuestre que muestre que B1 está contenido en B2, está contenido en B, entonces R inverso de B1 está contenido en R inverso de B2. Eso. Ese era el ejercicio. Lo que tenemos que hacer es recordar, tenemos que recordar cuál es la definición de R en una relación evaluada en un subconjunto. Entonces tenemos que recordar esta definición. Bueno, es súper fácil porque recordar vamos a dejar ingresar a Claudio, ¿ya? Ok. Ok, entonces vamos a recordar. Si A, si R, recordar. Si R es una relación de A en B y S es un subconjunto de A, entonces R de S es simplemente en la imagen de S bajo R, son todos los B en B, tales que
existe A en S con A, B, A en R. Son todos los elementos que desde R de S, entonces el R va de A en B, y aquí tengo un S, ¿ya? Y el R de S está por acá, este es el R de S, y son todos los B que son imágenes de elementos de S. Entonces este B tiene que estar relacionado con alguna A que pertenece a S. ¿Ya? Entonces son todos los B, dale que existe un A en S con A, B relacionado con B. O sea, A relacionado con B bajo S, bajo R. Y queda como A, B en R. Eso es toda la definición de la imagen de R de S de un subconjunto. La imagen de un subconjunto bajo una relación. ¿Okay? Y entonces aquí lo único que tenemos aquí dice sean S y T. Bueno, realmente el libro dice sean S y T, pero después usa la letra R. Entonces realmente lo que quieren decir es esto. T quizá o S. Pero pongámosle, para no confundirse con SS, pongámosle T acá. Entonces, esta S no es relevante para la segunda parte, quizá para la primera sí. Sea T relación. Sea T relación de A en B. Demuestre que si B1 y B2 están contenidos en B, aquí tengo B1 y aquí tengo B2. ¿Okay? Y dice, tengo que demostrar que T a la menos 1 de P1, T a la menos 1 de P1, y tengo que demostrar que ese T a la menos 1 de P1 está contenido en T a la menos 1 de P2. Entonces aquí tengo que demostrar, entonces, que T a la menos 1 de P2 es más grande. Ups. Okay. Tengo que ver que el T de P1, T a la menos 1 de P1 está contenido en T a la menos 1 de P2. Entonces, para no confundirse con la relación inversa, esto es cierto en realidad para toda relación. Entonces, demostremos el teorema más general acá. Lo que voy a demostrar en este lado de la pizarra se aplica en particular a ese ejemplo, simplemente tomando la relación R igual a la T inversa. Que da lo mismo que parta de A en B o de B en A. Lo único que importa es que sea una relación. Entonces, proposición o lema, proposición, si S1, entonces lo que voy a demostrar aquí se aplica ya. Si S1 está contenido en S2, está contenido en A, es decir, que tengo un S1 aquí y tengo un S2 que es más grande, ¿ya? Entonces, si S1 está contenido en S2, entonces R de S1 está contenido en R de S2. Y no está contenido en B, obviamente. Entonces, la relación R respeta estas contenciones. Y en particular, si yo aplico este lema o esta proposición con R igual a T inverso, me va a dar una solución de ese problema. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. ¿Cómo demuestro que este conjunto está contenido en este? Pues demostración. Entonces, sea B un elemento que esté aquí, en este lado, R de S1. Sea B contenido en R de S1. ¿Qué significa esto? Por definición, existe una A en S1, porque estamos aplicando esta definición, pero con S igual a S1. Existe A en S1 con A, B en R. Bien, como S1 está contenido en S2, entonces el A, al estar en S1, también está en S2. Y A está en S2 y A, B pertenece a R, con el mismo B. Yo estoy copiando eso nomás. Pero que A esté en S2 y A, B esté en R, exactamente significa que, esto significa que el B pertenece a R de S2. Claro, porque existe un elemento en S2,
A saber, el mismo A sea ANC, existe ANC2 con A como BNR. Es cierto. ¿Ya? Así que ahí esa demostración es más general que esa. ¿Ok? Así que no es muy complicado. Ahí el hecho de que sea, que te apliquen, que te pregunten con la T inversa para puro marearse nomás, no es relevante. Es para toda relación, que es cierto eso. Toda relación respeta las inclusiones. Cuando se trata de tomar la imagen de un conjunto, de un subconjunto de A, tomar la imagen de un subconjunto de A bajo R respeta las inclusiones. Eso es lo que dice esta proposición. ¿Más preguntas? Yo. ¿Ya? Es de un ejercicio de relaciones, ¿Es que de, de otro que libro? de graficar. ¿Ah? ¿Es de otro libro o de este que estamos usando? No, de otro libro. Ya, entonces, Es, dime, pero déjame borrar para escribir los enunciados, ¿ya? Hay que graficar, dices tú. sí, Ya, entonces el enunciado pregunta, empieza a graficar, ¿qué cosa? graficar R, teniendo en cuenta que R es igual a el par ordenado XY en R cruz R, tal que el valor absoluto de x cuadrado más 2x más 1 es mayor que y. ¿Eso? Sí, eso. Hmm. Eh, bueno, pero que el X, que este ejercicio es tramposo. El X cuadrado más 2X más 1 es un cuadrado perfecto. Así que las barras, como este siempre es mayor o igual que 0 porque es un cuadrado, yo simplemente puedo ignorar las barras de valor absoluto. Porque siempre va a ser positivo o 0. Así que realmente estoy graficando esta relación. Y esta es más difícil porque ¿cuál es el borde? Cuando y es igual a x más 1 cuadrado. Entonces, x más 1 cuadrado igual a y es una parábola. ¿Ya? Y, entonces el borde es y igual a x más 1 cuadrado. Entonces, ¿dónde tiene el vértice esta parábola? Esta es la parábola usual, y igual a x cuadrado, pero ha sido trasladada. Le agregamos en vez de x tenemos x más 1. Entonces cuando x sea menos 1, por acá, aquí me da 0, y y va a ser 0. Entonces, el vértice no está en 0, 0, como ocurre cuando uno tiene esa parábola, que es fácil de graficar, todos la conocemos. Es fácil, pues uno tiene el vértice en el origen. Y esta que está aquí se distingue, difiere con esta simplemente porque ha sido trasladada. Cuando uno le suma a la variable x, le suma algo, se está moviéndose a la izquierda la cantidad de unidades indicadas. Entonces esta es una parábola que tiene el vértice en menos 1,0. Y la pregunta es, ¿dónde corta el eje y? Cuando x es 0 me da 1. Y ahora ese es el borde. Y ahora tengo que poner todos los y que son menores que esto. Entonces son todos los y que están debajo. Esa R. Tenía su truco. El valor absoluto ahí estaba, a puro marearlo, ¿no? Porque era un cuadrado perfecto. Profe. Y otro que sería de la forma, teniendo que graficar R, teniendo en cuenta que R es igual al par ordenado x en R cruz R, tal que el valor absoluto de x cuadrado menos 2x menos 2 es mayor o igual que y. Eso, Sí, eso. ya, pues entonces ahora la situación cambió radicalmente porque y ahora esa expresión x cuadrado menos 2x menos 2 ya no es un cuadrado perfecto, ya no es. Entonces tengo que analizar pues, dónde es positiva y dónde es negativa. Entonces la pregunta es, entonces, caso 1, x cuadrado menos 2x menos 2 mayor o igual a 0, y el caso 2, cuando x cuadrado menos 2x menos 2 menor que 0, o menor o igual, da lo mismo. Entonces hay dos casos por considerar. Si estoy en este caso, entonces las barras las puedo ignorar.
Si estoy en este caso, las barras se sacan siempre que se le anteponga un menos, ¿ya? A la expresión. Entonces hay que analizar estos dos casos. Bueno, eso es una parábola. Entonces, lo que tengo que hacer es analizar el signo de x cuadrado menos 2x menos 2. Porque eso es esencialmente el caso 1, signo positivo, signo negativo. Analizar el signo. Entonces, como esta es una parábola, y en 0 me da menos 2, ¿verdad? Y en menos 1, ¿cuánto me da? Mira, y en menos 1 me da 2 positivo, negativo 0. Aquí en menos 1 me da 1. Entonces pasa por acá. Y pasa por acá. Yo no sé dónde está el vértice, pues hay que ubicarlo. ¿Ya? Pero va a ser algo así. Y entonces de aquí hacia la izquierda va a ser positivo. De aquí hacia la derecha va a ser positivo. Y entre estos dos valores, es decir, las raíces, va a ser negativo. Entonces, para analizar los casos, lo que tengo que hacer es hallar los puntos donde cruza el eje X. Estos puntos hallarlos. Y para eso simplemente uso la fórmula cuadrática. ¿Por qué uso la fórmula cuadrática? Porque tratar de factorizar esto va a ser complicado. Porque si yo lo factorizo así, X, ya, entonces tiene que ser los signos cambiados, porque tengo un menos ahí. Y si quiero poner enteros aquí, uno tiene que ser 2 y el otro 1. ¿Ya? Porque 2 por 1 es 2 y no hay otra factorización. Entonces si pongo un 1 acá y un 2 acá, me va a dar un menos aquí, no funciona porque tengo un menos 2, etcétera. Entonces factorizarlo no es factible. ¿No? Se puede, no tiene raíces enteras. Entonces, bueno, ningún pecado, ningún problema, simplemente uso la fórmula cuadrática, negativo de b más menos la raíz de b cuadrado, menos, con este menos nada más, 4ac, dividido por 2. Yo tengo 1 más menos, y aquí tengo 12, raíz de 12 es 4, raíz de 4 por 3, es 2, raíz de 3, hay un 2 acá, y queda raíz de 3. Esas son las dos raíces. Entonces este compadre, este que está aquí, va a ser 1 menos raíz de 3. Y este otro, 1 más raíz de 3. A propósito, ¿dónde está el vértice? Ustedes pueden encontrar el vértice por la fórmula o también completando el cuadrado. Por la curiosidad, ¿dónde está el vértice? O sea, que x menos 1 cuadrado, que x cuadrado menos 2x, trae un más 1 que sobra del resto. Se va a quedar y más 3 igual x menos 1 cuadrado. Entonces el vértice está en 1, menos 3. El dibujo salió feo, ¿verdad? Más abajo, más abajo. Ahí está menos 3. Este es el vértice. 1, menos 3. Pero bueno, no importa, el vértice no es tan importante. Lo importante son estos puntos donde se cruza el eje X. Entonces, vemos que esto va a ocurrir. La parábola se va a llegar igual que 0 desde el menos infinito hasta el 1 menos raíz, hasta el 1 menos raíz de 3. Hasta la izquierda, el primero es 0. Y después de 1 más raíz de 3 hasta el infinito también va a ser positivo, de la segunda raíz para acá. ¿Y cuándo va a ser negativo? Cuando el x esté en lo que le falta, que es los dos, en el intervalo. Y como dice menor igual, aquí mayor igual, debería yo incluir los extremos. Obviamente este extremo no lo puedo incluir, pero este sí. Entonces ahí está. Entonces, ya analicé el signo de la parábola. ¿Ya? Entonces debemos dibujar, entonces hay que dibujar R. Para dibujar R, tengo que primero considerar la situación entre estos dos números. A ver, por acá, 1 menos raíz de 3 es menos 1 menos 1, 73, menos, entonces aquí voy a poner este es el menos 1, y este el 1, y este el 2, y este el 3, para allá, ¿ya? 2, 3. Entonces,
1 menos raíz de 3 es menos 0,7320 por acá. Y después 1 más raíz de 3 es 2,7320 por acá. ¿Ok? Así que marquémoslo con negro. Entre esos dos valores, la cuadrática es negativa. Entonces, en este intervalo, entonces, la desigualdad, entonces en este intervalo la desigualdad es, como la cuadrática es negativa entre esos dos valores, entonces se me transforma la desigualdad en menos x cuadrado menos 2x menos 2 mayor o igual que y. ¿Ah? Entonces, bueno, nosotros ya tenemos graficado esta parábola entre esos dos valores. Este es el gráfico. Entre esos dos, ¿ya? Entre esos dos valores, este es el gráfico. Entre esos dos valores el gráfico es. Pero ahora necesito graficar el negativo. Entonces cuando llega negativo, va a cambiar, el dibujo va a cambiar. Pues va a llegar, antes llegaba al vértice 1, el vértice es 1, menos 3. El vértice acá es 1, menos 3. Y cuando haga la negación del negativo de la parábola, entonces, bueno, y por otra parte, pasaba por x igual a menos 2. Este compadre es menos 2. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga la reflexión con respecto al eje X, ahora ya va a pasar por 2, ¿no es cierto? Y por acá está el 3. Entonces va a ser el gráfico, este es el 2. Ah. ¿Okay? Este que está aquí, este punto es 1,3. Ustedes lo pueden ver, si evalúan en x igual a 0, me va a dar menos 2, 2 positivos, así que pasa efectivamente por ahí. Y el vértice ahora ya no está en menos 1, en 1, menos 3, sino está en 1,3, subió, saltó. Ese es el gráfico. Y dice, tengo que considerar todas las Y que están debajo de esto. Ah, entonces, todos los Y que están debajo de esto. Para abajo, incluso los negativos también están permitidos, confíenme. Ya, pues eso es en esta región. Y después dice, y cuando yo estoy trabajando, yes. Entonces, y ahora tengo que trabajar en el caso 1, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando es positivo, bueno, el gráfico ya lo tenemos, es así. ¿Ah? Lo mismo de antes. Y dice, de menos infinito hasta 1 menos raíz 3, hasta acá es positiva. Y por lo tanto aquí simplemente queda, la para se elimina, que y menor o igual que esto. Ah, entonces va a ser. Esa es R. La que está debajo de esta curva. ¿Ok? Ya, gracias. ¿Ya? De nada. Un placer. ¿Más preguntas? La uno de la página 58 me parece. 1. 57. Problema de la página, bueno, debe ser La que así. estábamos antes, 57. 57. El 57, ¿ya? Dice, ¿cuántas relaciones existen entre, no, cuántas relaciones existen de un conjunto con m elementos a un conjunto con n?
¿Cuántas relaciones existen de un conjunto con m elementos a un conjunto con n elementos? Esa es la pregunta. Entonces, sea A un conjunto con m elementos. Sea B un conjunto con n elementos. Se dijo A con m y B con n. Entonces la pregunta es, y recordar una relación de A, ¿cuántas relaciones existen de un conjunto con M a un conjunto? Entonces, una relación de A en B es simplemente es un subconjunto. Una relación de A en B es un subconjunto de A cruz B. Eso es todo. Y viceversa, un subconjunto de A cruz B es por definición una relación. Entonces la pregunta que nos están haciendo entonces, la pregunta se reduce a calcular el número de subconjuntos que existen en A cruz B, porque una relación es un subconjunto de A cruz B, y entonces hay que simplemente calcular la cardinalidad del conjunto potencia. Recuerden ustedes que el conjunto potencia de A cruz B es simplemente la familia de todos los subconjuntos de A cruz B. O sea, hay que ver cuántos elementos tiene ese conjunto. Pero nosotros ya habíamos visto que esto era 2 elevado a la cardinalidad del conjunto en cuestión. ¿Ya? Pues ahora la pregunta se reduce entonces a calcular cuántos elementos hay acá, en A cruz B. Pero todos los elementos en A cruz B son de esta forma, pares ordenados. A en A, B chico en B. Entonces la pregunta es, ¿cuántos pares existen? ¿Cuántos posibles pares existen? Bueno, hay ¿cuántos elementos tiene A? M. Hay M posibles selecciones. Hay M posibles selecciones. Hay M posibles selecciones para el elemento A chico. Y para cada una de estas, y para cada una de estas, hay N posibilidades para la segunda. Hay N posibles elecciones de segunda coordenada. Si fijo una A, hay M posibilidades de elección de A, pero si una vez que yo elijo una A, existen N posibilidades para B. Entonces, por ejemplo, si fijo en la A, voy a tener N. ¿Cuántas posibilidades hay para el segundo componente? N. Ahora, si cambio el A, cambio a otro A, va a ir N más. Y así, ¿cuántas veces voy a tener que sumar N? M veces. Porque M es el número de posibles diferentes selecciones de A. Entonces, esto es N más es M por N. Entonces, esto que está aquí es M por N. Por lo tanto, este número es 2 elevado a Mn. Esa es la respuesta del ejercicio. El número de relaciones que hay. 2 a la M por N. ¿Más preguntas? Profesor, Dígame.
Eso de que para sacar el conjunto potencia de cualquier conjunto, o no, que es 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto, eso se puede demostrar, Sí, eso no está demostrado, no ha sido, pero sí, no ha sido eso se puede demostrado. demostrar con Sí, el método de inducción, ¿cierto? así es. Cuando hablemos del método de inducción, este va a ser el ejemplo número uno que vamos a hacer. O el segundo o Y tercer ejemplo. en palabras simples, el método de inducción es como probar algo que si funciona como por ejemplo, varias veces, entonces funciona siempre o algo así. Digamos que el método de inducción, por lo menos en este curso, el método de inducción se aplica cuando hay que probar un enunciado que depende de los enteros naturales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, demostrar que un conjunto demostrar que, entonces, hay que demostrar que la cardinalidad del conjunto potencia es, oh, shoot. Vuelvo. Bueno, la tinta no es problema, sale con una tijera. Hay que cortar el hoyo en el pantalón y ahí sale la tinta. Ya. Ok, bueno. Y de nuevo, ya listo. Ok, no importa. Calcular la cardinalidad del conjunto potencia. Demostrar que es 2 a la n. Entonces aquí ustedes ven un enunciado que depende de los números naturales, pues n igual. El n puede ser 1, 2, 3, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, entonces lo que uno hace en el método de inducción, eh, lo demuestra para uno. Cuando uno no sabe el método de inducción, primero lo demuestra para 1, 2, 3, dice, sí, parece que es cierto. ¿Cómo lo demuestra en general? Bueno, supongo que lo he demostrado para los primeros n-1. Supongo que lo he demostrado para todos los conjuntos que tienen de 1 hasta n-1 elementos. Entonces ahora quiero demostrarlo para los conjuntos que tienen n elementos. Suponiendo que ya lo he demostrado para todos los anteriores. Y la gracia es que al usar la letra n es un número arbitrario. Puede ser 1 o 10 millones o 100 millones, cualquier número. Entonces, claro, la idea es demostrar que sirve para los conjuntos con n elementos, usando en la demostración el hecho de que ya los conoce para los que tienen menos elementos. Entonces vamos a ver que existe una manera de hacerlo, ¿ya? Pero este no es el momento porque no es parte de la materia hasta ahora. Tenemos que revisarlo, definirlo bien y hacer ejemplos más simples. Pero ese es a grosso modo lo que es el método de inducción. Ok, gracias. Más preguntas. Yo tengo otra pregunta con un ejercicio. ¿Ya? Es una relación igual. ¿Ya? Con R, el par ordenado XY Ya voy. en R cruz R. Calma, calma. ¿Ya? Tal que Y es menor o igual que la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado partido por x menos 1. Eso. Sí. Todo dentro de la raíz. Ujú. Ya. Bien, entonces hay que graficar eso. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta relación? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el signo? ¿Cuál es el signo de esta expresión?
obviamente que arriba es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Y abajo es, el signo va a estar determinado por lo que está abajo. Claro que podríamos simplificar esto antes, a ver. Podríamos, antes de hacer eso, quizás es más inteligente simplificar esto. Recuerden ustedes que la raíz de x más 2 al cuadrado es el valor absoluto. ¿Ya? Y por supuesto que aquí, para que el signo sea positivo, ya como les dije, el x más 2 al cuadrado mayor o igual que 0, así que eso no afecta el signo. El signo del cociente va a estar determinado por el signo de x menos 1 y queremos que sea positivo para poder sacar la raíz, bueno, y que además no sea 0. ¿Ya? Entonces el x tiene que ser mayor estricto a 1. Entonces el dominio de R son todos los números que son mayores a 1. De 1 a infinito. Y no puedo irme a la izquierda, porque a la izquierda tan negativo no tendría sentido. ¿Ya? Y lo que pasa es ahora es que cuando el x es mayor que 1, x más 2 es positivo. Entonces, de hecho, esto va a ser el valor absoluto se puede ignorar. Porque si x es mayor que 1, esto es mayor que 3. Ese valor absoluto se ignora, ¿no? Entonces, R es esta relación. X mayor que 1 para que esté definida. Ok, entonces lo que se trata de graficar esta función nomás. Y después considerar todos los ideas que son menores o iguales. Ese es el borde de la región, digamos. X más 2 partido por raíz de x menos 1. Entonces, bueno, hagamos un dibujo aproximado. Cuando el x es 1, tengo una asíntota vertical y mi función está definida de 1 hacia la derecha. De 1 hacia la derecha. Y bueno, entonces cuando el x se aproxima al 1 por la derecha, raíz de x menos 1 es muy chico y arriba es prácticamente igual a 3. Entonces va a ser positivo y muy grande. Entonces se va a disparar hacia el infinito. ¿Y dónde podríamos hallar el valor mínimo de esta función? Bueno, eso todavía no sabemos hacerlo, cálculo 1. Pero, a ver. ¿No sería mejor intentar sacar el recorrido? Bueno, claro, es similar es exactamente casi lo mismo que graficar, como mostrar el recorrido. Si tú quieres mostrar el recorrido de manera algebraica, claro, también se puede hacer, pero yo estoy tratando de graficar. Mira, a medida que el x crece, lo que está en el numerador domina, porque abajo tengo la raíz de x aproximadamente. Si el x es 100 millones menos 1 es como 100 millones nomás. De abajo es raíz de x. Y arriba es x. Entonces esto se va a disparar como la raíz de x, porque arriba es raíz de x por raíz de x, y abajo es raíz de x. Entonces se va a eliminar la raíz de x y el gráfico de la raíz de x es así. ¿Ya? Entonces seguramente va a ser algo así. ¿Ya? Y se va a ir al infinito. Se va a ir al infinito, así. ¿Ya? Y entonces va a haber un punto aquí donde esté el mínimo, lo más bajo posible que baja. Y bueno, para eso no sabemos hacerlo todavía. Se puede hacer, en cálculo 1 lo van a hacer con el profesor Lavey. ¿Ya? Yo no sé, a ver si puedo hacerlo. A ver. Tengo que hacer Si usted dice que tiene un mínimo, entonces tendría que tener como un valor mínimo que debería alcanzar y entonces debería sería casi igual que sacar el recorrido, ¿no? Es idéntico, claro, porque si yo sé cuál es el valor mínimo de y que toca aquí, ahí sé cuál es el recorrido, de ahí para arriba. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer aquí es tomar la derivada, porque si es continua, aquí la pendiente va a ser 0, en el punto de donde es más bajo. Entonces lo que tengo que hacer es sacar la derivada, pero ustedes no saben hacer derivadas todavía. ¿Ya? Y esto es el medio, x menos 1 a la menos 1 medio.
y abajo tengo x menos 1. ¿Ya? Y tengo que hacer esto igual a 0. Entonces va a quedar x menos 1 menos un medio x más 2 igual a 0. Entonces queda un medio x menos 2 igual a 0. X igual 4. El dibujo es así. En 4 está el valor mínimo. Y después empieza a subir. 4 está el valor mínimo. El dibujo no está muy bueno. Esto lo van a ver en cálculo 1 ustedes este semestre. Entonces, ¿y cuánto es f de 4? Es 6 partido por raíz de 3. Entonces es 2 raíz de 3. Abajo, 2 por 3 y se elimina un raíz de 3. 2 raíz de 3, 2 por 17 es 24, 3,4. 3,4, por ahí está. Entonces, bueno, el recorrido es de 2 raíz de 3 hasta el infinito, ahí para arriba. Ese es el recorrido. Y el gráfico de la razón son todos los y son menores que igual, así que este es el gráfico. Todo lo que está debajo de esta curva. Ese es el. Profesor, ¿cómo sacó el 4? Haciendo la derivada igual a 0. Porque el punto más bajo, esto lo van a ver en cálculo, el punto más bajo, como la función es continua, ocurre cuando la pendiente es 0. Porque si estoy aquí, la pendiente es negativa. Y después aquí la pendiente es positiva. Entonces, ¿cuándo va a ser el punto más bajo? Cuando la recta sea paralela al eje X. Entonces aquí la pendiente es 0. Y la pendiente se calcula tomando lo que se llama la derivada. Entonces yo tomé la derivada X por Y de un cociente. Entonces hay que derivar el numerador, que es 1, multiplicado por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, que es este. Y aquí abajo va el denominador al cuadrado. Entonces eso no importa para hacerlo 0. Yo tengo que hacerlo 0 aquí arriba. Entonces multiplico por x menos 1 la raíz cuadrada. Me mata ese, me lo transforma en 1, este le saca la raíz, y queda eso. Y queda un medio x más 2. Y hacer esto igual a 0. 1 menos un medio, menos 1, menos 1, menos 2. Y hacer esto igual a 0 significa que el x es 4. Y en 4 está. Pero eso es cálculo 1, no es este curso. Y todavía ni siquiera lo han pasado. Pero ese es uno de los grandes triunfos de la matemática del siglo XVII. Newton, Leibniz. Ellos inventaron el cálculo infinitesimal y pudieron resolver esos problemas. ¿Dónde está el punto más bajo? ¿Cómo calculo la pendiente? Eso fueron ideas de Newton y de Leibniz, alemán e inglés, que se disputaban la autoría. Decían, tú me robaste mi idea. Y ellos decían, no, tú me la robaste. Bla, bla, y peleaban. Profe, Ajá. otra pregunta respecto a conjuntos que no es del libro. Uh-huh. Sean A, B y C conjuntos cualesquiera. Si A no está contenido en B. Si A no está contenido en B Y C no está contenido en B. y C no está contenido en B, Entonces A unión C no está contenido en B. Sí y solo sí. A inter C es distinto a vacío. wait a minute. De nuevo, si A no está contenido en B y C no está contenido en B, y además ¿qué? Entonces A unión A unión C no está contenido en B. Sí y solo sí. A inter C es distinto a vacío. eso. Entonces, si supongo estas dos cosas, entonces puedo demostrar esta equivalencia, porque si implica que estos son equivalentes. Entonces, veamos si es cierto. ¿Ya? Entonces, caso 1. Entonces, suponer esto y demostrar lo anterior. Suponer A unión C no está contenido en B.
por demostrar A inter C distinto del vacío. Es decir, que hay un elemento entre ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ok. Por demostrar, y esto lo podemos ver con dibujo, a ver. Bueno, quizás no, con un diagrama de Venn, ver por qué es cierto. Por demostrar que A inter C no es vacío. ¿Qué puedo suponer? A ver qué pasa. Por contradicción, suponer que A inter C es el vacío. ¿Ya? Y entonces que haya alguna contradicción. Dice A unión C no está contenido en B. Eso es lo que estoy suponiendo. Por demostrar que A inter C es distinto del vacío. Y a ver, suponer que A inter C es. Entonces, esto, ¿cómo puedo demostrar esto? Que A no está contenido en B. Suponer que A unión C no está contenido en B por demostrar eso. Suponer que entonces, ¿cómo encuentro un elementito en A inter? Entonces, la única manera es suponer esto, que A inter C está con, A intersectado con C es vacío. Entonces, esto es lo mismo que decir que A está contenido en C, está contenido en A complemento. Escucha, se me confunde, podrían elegir otra letra con D, ya. Este es C, el otro contenido. Quizás es una de las razones por las cuales es buena idea usar este símbolo, contenido o igual, ya con doble. Así no me confunde con la C. Bueno, ¿eso de qué servirá? No de nada, de muy poco. A ver, entonces, qué raro el ejercicio. ¿Estás seguro que esto es cierto? No tengo idea cómo hacerlo. No sé, a mí es que el tema es que estaba pensando el otro día en un ejercicio y de repente me saltó así idea. Esto, no es un Sí, ejercicio. es que el tema es que es lo siguiente. Si, en lo que yo estoy diciendo que A inter C distinto vacío es que A y C, A inter C no son disjuntos. Sí, claro, ya entiendo eso, sí está claro, Mm. pero ¿cómo lo demostramos? Pues a ver, primero, tratemos de hacerlo con un diagrama de Venn, ¿ya? Para ver si es cierto. Eso siempre ayuda. Entonces aquí tengo el A, y el B y el C. Este es un dibujo genérico, A, B y C. ¿Ya? Estoy suponiendo que tengan intersecciones. ¿Ya? Entonces, el A no está contenido en B. Bueno, es claro, porque para que el A estuviera entonces esto está bien. A, de acuerdo con mi dibujo, A no está contenido dentro de B. C no está contenido dentro de B, también es cierto. ¿Ya? Entonces ahora, entonces, ¿qué quiero decir? Que A unión C no está contenido en B, y sí, solamente sí. Entonces, bueno, pongámoslo en C acá. Entonces hagamos eso para que sea contradictorio. A ver. A inter C, yo lo voy a hacer igual a vacío. A inter C igual a vacío. Ahí tengo mi C. El A y el C no tienen nada en común. ¿Ya? Entonces, veamos si se cumple nuevamente. A no está contenido en B, es cierto. ¿Ya? El A no está dentro de B. C no está dentro de B completamente, tiene un pedacito dentro, pero no, aquí hay parte afuera. Así que también es cierto eso. Se cumple. Ahora dice que A unión C no está contenido dentro de B. Claro, no está contenido dentro de todo B. ¿Ya? Y sin embargo, A intersectado con C pasivo, así que es falso. Entonces ese enunciado que tú me diste es falso. Aquí hay un contraejemplo. ¿Ok? Entonces Ya. no puedo demostrar algo que es falso, lo siento. Ok, no, no importa, no importa. Gracias. Ya. ¿Más preguntas?
¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, recuerden que la prueba es a las 6. Voy a subir la prueba a las 17:55, más o menos 5 minutos antes de las 6 voy a subir la prueba a Moodle. Va a estar disponible en la plataforma Moodle. ¿Ya? Cualquier percance que tengan, que se les cae el internet, etcétera, cualquier evento de fuerza mayor, significa que van a tener que tomar la recuperativa, no. Así que sugiero que, bueno, espero que no haya ningún problema con que ustedes bajen la prueba. Y hay que subirla, hay que enviármela a mi correo, hay que enviarme la prueba a mi correo a las 19:45, a más tardar. La prueba empieza a las 18, termina a las 19:30. Después de eso tienen 15 minutos para enviarme el formato PDF, ¿ok? Profe, Diga. es que si ya no hay más preguntas, ¿podría volver a demostrar el 5.13? O sea, el ejercicio 3 del 5 que había hecho antes. Lo hice al principio La de la página. clase, Sí, ese. pero no entendió la demostración al principio de la clase. No entendí la demostración al inicio y empecé a revisar los apuntes y ahora como que entiendo mejor. Okay, ¿cuál era el ejercicio? 5.3. Sí, 5.3. ¿Qué decía? Que el dominio. El dominio de... Se me perdió. El dominio de R unión S, S. No, el dominio de la intersección. Eso. De la intersección, sí. Entonces, le doy un elemento aquí. ¿Qué significa? Que existe P en B, tal que A, B está en R intersección S. Esa es la definición de estar en el dominio. Está en el dominio si está relacionado con algo en B. Es decir, si existe un B tal que A, B está en R, contenido R interés. Pero esto está contenido en R y también está contenido en S. R interés está contenido en R y R interés también está contenido en S. ¿Ya? Por lo tanto, para este A, en A, existe un B en B tal que A, B está en R, esto significa que el A está en el dominio de R, y también existe un B, el mismo, tal que A, B está en S, viendo a R interés como un subconjunto de S. Entonces, por lo tanto, el A también está en el dominio de S. Por lo tanto, el A está en la intersección de ambos. Y solamente en una dirección lo puedes hacer, no te puedes devolver. ¿Ya? Y eso que está contenido no es necesario. ¿Este? ¿O este? Claro, porque está contenido y. Ah, pero es contenido igual. Contenido, ya. El R está contenido en el R interés está contenido en R, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y también está contenido en S, en ambos. Ujú. Uso ambos. Uso el hecho que está contenido en R para deducir que el A está en el dominio de R y uso el hecho que está contenido en S para deducir que A está en el dominio de S. Por lo tanto, está en la intersección. Y es solamente que funciona, no funciona al revés, ¿ya? Porque se pueden construir contraejemplos, ahora no me conozco ninguna de memoria, pero se puede. Ya. Lo sé, profe. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, Profe, diga. si por ejemplo la prueba no la entregamos a las 7:45, la entrego a las 8, ¿queda como nota mínima por no entregarla o se descontaría puntaje? Eso ya lo expliqué en los videos, po. Si se demora un poco más, bueno, lo voy a esperar un rato, pero no mucho. ¿Ya? Sí, no es inflexible trate de tenerlo antes de las 19:45. Si me lo envía a las 19:47,
se lo voy a aceptar igual, ya no lo voy a poner un 1, pero si lo envía ya pasado las 8, ya no, o pasado a las 19, no sé a qué hora voy a dar el corte, yo subo la pauta, yo voy a subir la pauta, una vez que suba la pauta no acepto más pruebas, así que tiene que apurarse, ¿ya? Tiene que decir, chuta, son las 17, son las 19:45, 19:46, el profe va a subir la pauta y soné, mejor lo envío rápido, envíe lo más rápido que pueda, ¿ya? Yo subo la pauta y ahí se acabó, no hay más recepciones, no recibo más pruebas, ¿ya? Ya, profe, gracias. Apúrese nomás en prepararlo y subirlo. Pues ya usted también vea los videos del principio del curso donde yo indico cómo hacer eso, cómo transformar la prueba en un archivo PDF, ¿ya? Profesor, la prueba va a ser de 6 a 7:40, a 7... 19:30, de 18 a 19:30. Y le voy a dar 15 minutos extras para que preparen y envíen la prueba, ¿ya? Eso. Ya. Pero usted tiene que terminar a las 19:30 para poder enviarla a tiempo la prueba, ¿ya? Profesor, no hay consultas, ¿cierto? ¿Qué consulta? ¿Durante la prueba? Sí. No, pues a menos que me envíe un correo electrónico diciendo, profe, no entiendo tal enunciado, ¿ya? Y yo le envío un correo de respuesta a usted, ¿ya? El enunciado es claro, etcétera. Si hay algún problema, pero no van a haber pregunta, profe, ¿lo estoy haciendo bien? Profe, ayúdeme. No. ¿Okay? No. ¿Ya? ¿Listo? Profe, vamos a Ya. estar en una sala. Se me perdió. No. Vamos a estar en una sala de Zoom o algo. No. Va a ser así nomás, nos va a entregar la prueba No, y yo subo la prueba a Moodle, usted se mete en Moodle a las 17:55, baja la prueba en su casa, apaga el computador, se pone tapones y trabaja la prueba, y cuando llega la hora, usted le saca foto, archiva, manda el PDF. No me manda el JPG, las fotos las hace lo más nítido posible, las transforma a PDF y me manda el PDF con su apellido primero, su nombre después y a qué curso pertenece, ¿ya? Se llama Juan Pérez Juan LMLF, .pdf. Ahí va, profe, toda la hoja de la prueba va en un solo PDF, listo. Y lo envía antes de las 19:45. Bien. ¿Ok? Sí. Ya, bueno, voy a dar por finalizada esta clase. Profe, ¿Ya? ¿y puedo poner solamente mis apellidos o tiene que estar mi nombre? No, tu apellido, dos apellidos primero, los dos apellidos, se llama Juan Pérez Cotapo, se pone Cotapos Pérez Juan, o Cotapos Pérez.pdf, a menos que hayan dos Cotapos Pérez en el curso, usted no tenga para qué poner su nombre inicial, ¿ya? Los dos apellidos son los importantes. Ya. Ok, doy por finalizada la clase. Profe, ¿con root igual? ¿Con qué? ¿Con root igual? No, nada, solamente el nombre con los apellidos primero, .pdf, ¿ya? Ya, ok. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Hasta luego, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos a las 6. Chao, profe, cuídese. Ya, chao.